Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, vaya que viernes, gracias a Dios es viernes, pero ya verán qué viernes hay, por ejemplo, en la capital Gala. Hoy era un día de eventos deportivos, de gente en estado emocional y la realidad es que se ha transformado en un viernes sangriento en París. Y esto tiene varias lecturas porque está en este momento en pleno desarrollo. Y cuando decimos en pleno desarrollo es que nos vamos a conectar con la capital Gala, donde hay una verdadera matanza, tiroteos en varios lugares. A priori uno podría decir, ¿hay vinculación con algunos eventos en desarrollo en el Medio Oriente? No lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que ya los números de muertos por estos tiroteos, en plural, pueden estar en el ámbito de las 50 a 60 personas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Conectamos en vivo y en directo con la capital Gala. Esto en una relativa calma, uno de los grandes bulevares, es la situación actual. Escuchemos el sonido ambiente. Despliegue de fuerzas especiales, comandos, bomberos, les sapeurs-pompiers y las ambulancias. 2 tiroteos simultáneos en pleno centro de París, uno en la zona del Place de la République, cerca de Stade de France, donde se jugaba un partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania. Se escucharon varias explosiones. Una parte de los asistentes se mantiene resguardada en la cancha del estadio. Este es el clima que estamos viviendo en París. El más reciente balance de la prefectura de policía habla de al menos 35 muertos y 60 heridos. Uno de los tiroteos ocurrió en la sala de conciertos Le Bataclan, en el distrito 11 de la ciudad, durante un concierto del grupo californiano Eagles of Death Metal, y donde aparentemente en este momento continúa una toma de rehenes. El otro tiroteo se registró en los restaurantes Le Petit Cambodge y Le Carillon, que quedan el uno frente al otro en el distrito 10. Sería interesante colocar aquí en vivo, en pleno desarrollo, París, en pleno desarrollo, señor generador de caracteres. Cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Estamos transmitiendo directamente desde la capital Gala. Paralelamente, mientras se jugaba el segundo tiempo del amistoso entre Francia y Alemania, se escucharon varias explosiones seguidas. Gracias. El presidente François Hollande, que estaba presente en el estadio, fue evacuado de inmediato por las fuerzas de seguridad. Las primeras informaciones indican en los alrededores del Stade de France hubo 3 muertos, que hacen parte de la cifra dada hasta el momento y que no baja en la primera estimación de no menos de 50 muertos, aunque se habla de 58 muertos ya. Heridos de gravedad que podrían aumentar también esta cifra. El presidente Hollande se encuentra en el Ministerio del Interior y participa en una reunión de crisis, una sala situacional, para evaluar el caso. Por ahora, la última información que tenemos, lamentablemente, confirma nuestra estimación. En este momento, de 120 muertos confirmados. Y esto representa el caos, nada menos que un viernes en la noche, en el centro de París y en más de un lugar a la vez. Además de la concentración y la intención que había con los eventos deportivos,
Están trabajando fuerzas especiales, las ambulancias, los sapeurs-pompiers, es decir, los bomberos, zapadores rescatadores, y esto nos retrotrae a una situación tensa de la que ya habían hablado de alguna manera los servicios de seguridad. Veamos qué tenemos, esto es por lo que respecta a Reuters. Veamos ahora a Associated Press. Señor director, conectemos con Associated Press, que está transmitiendo en vivo y en directo también, nuestro satélite alterno. Aquí lo tenemos. En pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Y esto significa que seguiremos ampliando esto. Esto justamente cuando hoy en Viena se reunían líderes de 16 países de la Unión Europea y de las Naciones Unidas en una ronda de negociaciones encaminadas a encontrar una solución al conflicto sirio. Normalmente cuando hay una actividad de este tipo en París se le vincula con los temas automáticamente, no siempre es justo hacerlo, con los problemas del Medio Oriente. Las primeras imágenes y las primeras informaciones, repito, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde París. Al menos 40 personas habían muerto y ahora ya nos hablan de 120 como mínimo. El ambiente... Vamos a ver si llega algo desde Reuters. We will keep people apprised as more unfolds, but I've been speaking with our national security team to ensure that everything is being done to keep people safe. Cada uno de los mandatarios a través de sus voceros dicen que están en contacto con las fuerzas de seguridad y sus equipos de emergencia. Se refiere a todos aquellos que pueden tener víctimas, entre los que hoy no menos de 120 han muerto en la capital gala. Pero aquí tenemos banderas canadienses, así que estamos... Bueno, desde luego Canadá tiene una enorme población quebecoa y es uno de los idiomas oficiales. La vinculación con Francia siempre es inmediata y muy emocional. Volvamos a Associated Press, señor director. Aquí tenemos París y fueron 3 ataques simultáneos según las últimas informaciones. El primer tiroteo habría tenido lugar en las terrazas de los bares Le Carillon y Le Petit Cambodge en el distrito 10 de París, junto al canal Saint-Martin. 3 ataques simultáneos. Según pudieron comprobar varias agencias, en este caso vamos a citar a la española EFE, varios cadáveres yacen todavía en el suelo, mientras que varios heridos están siendo atendidos en el lugar y evacuados en la medida de lo posible a los hospitales más cercanos. Un testigo de los hechos, identificado como Leslie Gihard, explicó que el autor de los disparos era un solo hombre que portaba un rifle de asalto, automático obviamente, y que aparentemente se trataba de un Kalashnikov, y que tuvo además la capacidad de vaciar el cargador, volver a cargarlo y seguir disparando. Poco después comenzaron los disparos en la cercana sala de fiestas Bataclan, uno de los lugares míticos, legendarios de la noche parisina, donde tenía lugar un concierto de la banda de rock estadounidense Águilas del metal, ¿no? Ese género extraño de rock, Eagles of Death Metal. Águilas de la muerte, ¿no? Y vean lo que ha traído. El tiroteo tuvo lugar en el King Street Fontaine, que se llevó a cabo directamente desde el suelo, según varios testigos, entrevistados por un reportero de Le Figaro que estaba operando en el lugar. Seguimos en este momento en paralelo se registraron al menos 3 explosiones junto al Estadio de Francia que causaron, según las primeras estimaciones, no menos de 3 muertos en primera instancia. Uno de los testigos dijo, primero escuchamos un tiro, pensábamos que eran fuegos artificiales o un petardo, entonces se oyó una gran explosión, todos entendimos entonces que la cosa era de otro carácter y que se trataba de algo horrible. La gente corrió a refugiarse en una hamburguesería cercana y en la esquina de la Rue de Faubourg du Temple y en la Rue de la Fontaine al Rey se encontraron con un escenario en paralelo donde había al menos 3 explosiones
fundamentalmente en el área del Estadio de Francia, ¿no? Las fuerzas de seguridad cerraron todas las salidas y entraron al estadio con capacidad para 80.000 espectadores y evacuaron al presidente francés François Hollande, que asistía al evento deportivo. Naturalmente, esto tiene por el momento lecturas muy encontradas y el ataque en París ya se habla de más de 120 muertos, algunas cifras hablan de 140. La zona de la Place de la République, cerca del Stade de France, el Estadio de Francia, donde se jugaba el partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania. Se escucharon varias explosiones, una parte de los asistentes se resguardó en la propia cancha del estadio de fútbol. Los primeros balances de la prefectura de policía hablaban de al menos 35 muertos y 60 heridos, pero ya se está hablando de 140. 24. Uno de los tiroteos ocurrió en la sala de conciertos Le Bataclan, como decíamos, en el distrito 11 de la ciudad, durante el concierto del grupo californiano Eagles of Death Metal, y donde aparentemente continuaba hasta este momento, y mientras no se informe lo contrario, una toma de rehenes. No tenemos audio original en esta transmisión y vamos a cambiar por un momento a Reuters, señor director. Veamos la toma del Boulevard. Dejemos el sonido ambiente. Ahora hay una muy tensa calma. Unidades de emergencia. Ya no caben más vehículos en este boulevard. Repetimos, esto ha ocurrido en el King Street Fountain, que se llevó a cabo directamente desde el suelo, según varios testigos entrevistados por un reportero de Le Figaro en el lugar. Tenía que ver esto coincidiendo con el concierto de la banda estadounidense Eagles of Death Metal. Águilas de la muerte, ¿no? Y del metal. Poco después comenzaron los disparos en la cercana sala de fiestas Bataclan, uno de los lugares muy concurridos y muy conocidos de la noche parisina, y fueron 3 ataques simultáneos. Una fuente policial confirmó 2 tiroteos en el centro de París en la primera instancia, así como explosiones registradas en el Estadio Nacional de Francia, donde se disputaba el encuentro amistoso de fútbol Francia-Alemania. En este momento nos llega más información. Estamos en el epicentro del evento. El presidente de Francia, François Hollande, declaró el estado de emergencia luego de que no menos de 120 personas, ahora se habla de 140 personas, murieron y varias quedaron heridas en una serie de ataques ocurridos este viernes en París. El mandatario también anunció que la circulación quedará prohibida dentro de toda la Île-de-France, es decir, la isla de Francia, el corazón de la capital francesa. Y se estableció además un cierre de todas las fronteras, dado el carácter de este tipo de acción terrorista, lo que haría pensar que después de semejante ataque a la hora y en los lugares de mayor concurrencia, estamos recibiendo las últimas informaciones, la gente trataría de evadir responsabilidades huyendo, por lo tanto se ha ordenado el cierre de fronteras. Tenemos aquí, el mandatario también acaba de anunciar que la circulación quedará prohibida dentro de la Île-de-France. La isla de Francia es el corazón de la capital francesa, ¿no? Está entre 2 cursos de agua, muy conocidas por todos, y se restableció el control absoluto de las fronteras. Es un horror. Hemos tomado una decisión, movilizar toda la fuerza posible para la neutralización de los terroristas, dijo François Hollande, lo acaba de decir, en una conferencia de prensa en la que su tensión como mandatario, como primera autoridad de Francia, era evidentísima. Sigue llegando información, escuchemos video del presidente de Francia. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent
sont en cours dans l'agglomération parisienne. En este momento, mientras hablo, hay ataques terroristas de una medida sin precedentes que se están llevando a cabo en forma amplia en París. Hay docenas de muertos, muchos heridos y es un verdadero horror. Sur ma décision, mobiliser toutes les forces possibles. Hemos tomado la decisión de movilizar a todas las fuerzas posibles para neutralizar a los terroristas y garantizar la seguridad de todas las áreas que podrían estar interesadas. Qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont También he ordenado a los militares estar presentes en la forma más amplia en París para asegurarnos de que no haya nuevos ataques ni puedan tener lugar. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. La segunda decisión que he tomado es cerrar las fronteras. Debemos asegurarnos de que nadie pueda volver a llevar a cabo tales actos. Que ceux qui auraient pu commettre les crimes Y al mismo tiempo que los que han llevado a cabo estos crímenes también sean detenidos antes de tratar de salir del país. Otro decreto de emergencia de Hollande, cerrar las fronteras y volvemos al epicentro. Estamos en vivo y en directo en el lugar de las explosiones que se escucharon cerca del Estadio Nacional de Francia, totalmente cerrada el área, y donde se jugaba, como les dije al comienzo, el amistoso fútbol Francia-Alemania, al que asistía el propio presidente Hollande, que está ciertamente bastante conmovido, ¿no? El hombre salió a dar la cara, pero la situación es realmente comprometida y para los que conocemos el estilo de Hollande, que estamos cansados de verlo, el hombre estaba bastante fuera del foco habitual, ¿no? Donde siempre habla con autoridad, con decisión, estaba realmente afectado, ¿no? Hollande dijo en esta breve declaración que les acabamos de mostrar que hay una reunión de gabinete de emergencia y en este momento había dicho, mientras yo les hablo, los ataques terroristas en una medida sin precedente se están llevando a cabo de la manera más amplia en la capital gala. Hay docenas de muertos, muchos heridos. Bueno, el propio presidente dijo textualmente, es un horror. Estaba un poco fuera del Hollande que estamos acostumbrados a ver con el aplomo y la seguridad de je suis le chef d'État, nada de eso, estaba golpeado. Debemos asegurarnos de que aniversario además, fecha golista del general de Gaulle, interesante coincidencia, absolutamente dramática por cierto, ¿no? Escuchemos. Fuentes de seguridad y de inteligencia occidentales dijeron que sospechaban de un grupo militante islámico que podría estar detrás de esta carnicería. Esto da lugar a las más absolutas y extrañas especulaciones, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero el centro de París, como vemos, está absolutamente bloqueado y el número de muertos podría superar en la última medida 140. El presidente Hollande declaró el estado de emergencia en Francia, como les dijimos, se cerraron las fronteras nacionales a raíz de una serie de ataques en plena noche del viernes, en la que no hay menos de 140 muertos. El estado de emergencia se decretó cuando iba la cifra ya fatídica por 120 muertos. El mandatario también anunció que la circulación queda prohibida dentro de la Île-de-France. La Île-de-France es el corazón de París, ¿no? 2 ramales del Sena y dentro quedan algunas de las más interesantes lugares históricos y de diversión también en la noche parisina. Entonces la Île-de-France queda toda cerrada, se cierran las fronteras, se declara el estado de emergencia y el mandatario, evidentemente muy diferente al jefe de Estado que vemos cuando sale en cadena, acaba de dar las declaraciones que le mostrábamos a ustedes en vivo, en directo. Tenemos 2 versiones de los acontecimientos, estamos en Reuters, cambiémonos a Associated Press, señor director. Esta es la otra versión que no da muchas esperanzas de que la situación mejore. Acabamos de recibir otra información. En este momento, cuando en Venezuela son las 21:30
y 24 minutos, la 2124, hora militar. Los muertos llegan a, señor coordinador, 153 muertos. En este momento se ha dado a conocer esa cifra fatídica. Esto, lamentablemente, es una cifra que tiende a crecer porque no se ha podido llegar a todos los lugares donde se produjo esto. Pero reiteramos, Île-de-France, que es el corazón de París, cerrado. El presidente apareció en televisión, por supuesto, sin maquillaje, sin la adecuada iluminación, en una conexión en caliente, un poco más que desencajado. No es el presidente que estamos acostumbrados a ver en las transmisiones oficiales, y definitivamente está bajo un fuerte impacto. Cambiemos a Reuters, señor director, a ver cómo está. Bien. Estos son todos los despliegues de los camiones de seguridad, no solo los de emergencia y asistencia directa, sino los sapeurs-pompiers. Vamos a ver el sonido ambiente. Silencio y tensión en todo París. Ya volvemos, manténgase en esta idea. Estoy recibiendo nueva información, inmediatamente les dejo con esta imagen y volvemos. En Reuters, cambiemos a Associated Press, señor director, otra perspectiva del lugar. Repetimos, estado de emergencia en Francia tras ataques que causan más de 140, algunos dicen que 150 podrían ser los muertos en París. El presidente de Francia, François Hollande, descompuesto, en una aparición de emergencia, cero maquillaje, cero ayuda, declaró estado de emergencia, luego que al menos 120 personas murieron y varios quedaron heridas en una serie de ataques ocurridos este viernes en París. El mandatario también anunció que la circulación quedará prohibida dentro de la Île-de-France, el corazón de la capital, ¿no? Y restableció el control de todas las fronteras. Recordemos que esto está vinculado con la confusión y las explosiones escuchados en el Stade de France, Estadio de Francia, y esto pone también en cierto protagonismo a los miembros del partido de fútbol que se jugaba hoy, ¿no? Tendremos, me informan los del equipo de producción de Dossier, declaraciones en menos de un minuto de gente que tiene que ver con el protagonismo del pánico y la confusión después de las explosiones escuchadas en el Estadio de Francia, ¿no? Vamos a escuchar a uno de los que estaba en el juego, un miembro del juego de fútbol, Gregory, y voy a intentar traducírselos.
Esta es la gente que va dejando la zona del Estadio de Francia. C'était assez Aquí confus está. en fait, parce que nous on a entendu deux explosions. Moi, au départ, je pensais que c'était des bombes agricoles. Escuchamos dos explosiones, pero al principio me pareció que eran bombas de mano o algo así, de cohetes. Luego había un montón de rumores en el interior del estadio. Estábamos en la puerta E. La explosión se oyó muy cerca y la verdad que fue muy ruidoso. Angoissant, je dirais, pour tout le monde, les gens qui étaient par terre, etc. Pensé que eran siempre cohetes o algo así, pero luego hubo rumores. Nos enteramos de que había un tiroteo, mucha confusión dentro del estadio, un flechazo. La multitud se sintió muy alarmada, sucedió con la gente que quería saltar a tierra. Había un ambiente especial, ¿no? Dejé mi casco en el interior, fue impresionante. Tengo un amigo que viene de España, que llega aquí. Tout se déroulait bien, l'équipe de France a gagné, on était tous contents et à la sortie du stade, grosse désillusion, la fête gâchée, il y a eu des mouvements de foule, tout le monde a commencé à paniquer. Ça allait assez vite et là, impossible de rentrer, les horaires bouchés, du monde partout. Jérôme dice, todo iba bien, el equipo francés ganó, todos estábamos contentos, pero cuando salimos del estadio un gran desencanto. Nos arruinaron la noche y el partido, todo el mundo empezó a entrar en pánico. Todo sucedió rápidamente y ahora es imposible volver a casa. Los trenes están llenos, hay gente por todas partes, es muy estresante y hay un gran lío en todo París, decía este hombre que había logrado salir del estado de Francia. De France, y la situación, por más que esté relativamente controlada, ha generado una onda expansiva de gente que se quiere ir del centro de Francia y volver a sus casas y seguir esto, si acaso, por la televisión, pero la cosa es un caos, es decir, toda la zona de París central está bloqueada. Tenemos en Associated Press un insert que dice, lo voy a traducir de francés, al menos 120 muertos en París. Mínimo 120 muertos confirmados. Vamos a P, señor director. Cambiamos al satélite de Associated Press. Il est 3h du matin. Merci d'être en direct avec nous dans cette édition spéciale. Señor director, sur BFM TV. cambiemos a Associated Press, satélite de Associated Press. On fait plusieurs dizaines de morts. On parle de au moins 120 morts, un bilan impensable. La capitale dans le sang et l'effroi. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de notre pays. Un véritable carnage. On va... Bueno, el rendezvous, toda la situación, ¿no? Todo iba bien, el equipo francés ganó, todos estábamos contentos, pero cuando salimos del estadio, gran desencanto. El partido fue arruinado, todo el mundo empezó a entrar en pánico, todo sucedió rápidamente y ahora es imposible volver a casa. Los trenes repletos, gente por todas partes, muy estresante y es un gran lío en todo París. Vean, las fuerzas especiales con fusiles de asalto, y mira telescópica. Había confusión, escuchamos dos explosiones, pero al principio me pareció que eran bombas agrícolas, algo así, cohetes. Luego hubo un montón de rumores en el interior del estadio. Estábamos saliendo por una de las puertas y algo explotó muy cerca. Es cierto que era muy ruidoso, pero pensé que eran solo, bueno, cohetería. Pero luego hubo rumores, nos enteramos de que hubo un tiroteo, hubo mucha confusión dentro del estadio y la multitud muy alarmada comenzó a correr. Hay un ambiente especial. Olvidé todo en el interior. La cuestión era salir del estadio o que lo aplastara a uno la avalancha de gente. Todos los elementos de socorro, la Cruz Roja ahí presente, la Croix Rouge y les sapeurs-pompiers, es decir, el servicio de bomberos, de auxilio y rescate también, combinando inmediatamente la emergencia, ¿no? Hubo enorme confusión, se oyeron varias explosiones y el pánico después de las explosiones escuchadas cerca del estadio, del Stade de France, donde había una verdadera multitud congregada, ¿no? Francia sacudida por múltiples ataques simultáneos en sitios de entrenamiento alrededor de París en la noche del viernes, y los medios de comunicación franceses dicen que por lo menos decenas de muertos y rehenes.
Mientras proceso información que me está llegando en caliente al estudio de Dossier, fuentes de seguridad occidentales dijeron que sospechan que un grupo militante islámico estaba detrás de esta carnicería, pero no dicen qué grupo ni qué fuentes. Esto llega por Reuters. Los ataques armados y con bombas aparentemente coordinados vinieron como a aprovechar la cantidad de gente acumulada a la salida de un estadio y justamente noche de viernes. El miembro fundador de la coalición liderada por Estados Unidos, Francia, se libraron ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico en Siria e Irak y estaban en alerta máxima para cualquier tipo de ataque terroristas antes de la conferencia sobre el clima mundial que se abre a finales de este mes. Al menos 2 explosiones cerca del Estadio Nacional, el Stade de France, donde se jugaba nada menos que el amistoso de fútbol entre Francia y Alemania, a la que asistía el propio presidente François Hollande. Las tomas un poco estáticas en las zonas donde se concentró el Dramón, que está en pleno desarrollo todavía porque no ha podido ser evaluado, la situación está muy caliente. Cambiemos al otro satélite, señor director. Ahí vemos al servicio de sapeurs-pompiers, es decir, los que hacen los primeros auxilios, llevando a los heridos y trayendo equipo especial para poder enfrentarse a cualquier eventualidad. Los sapeurs-pompiers sería el equivalente a nuestro servicio de emergencia y nuestros bomberos. El partido, no obstante, continuó hasta el final, pero el pánico estalló en la multitud mientras los rumores de la propagación de un ataque y los espectadores se llevaban a cabo y se regaban por todo el estadio, montando de forma espontánea en el terreno de juego, ¿no? Tengo un amigo que viene de España, que llega aquí, tengo la sensación de que es una situación muy especial en París esta noche, dijo a Reuters Televisión, uno de los que logró salir de allí. Había una confusión, escuchamos 2 tremendas explosiones, pero al principio me pareció que eran alguna especie de gran cohetazo. Luego un montón de rumores en el interior del estadio, estábamos en la puerta E, algo muy fuerte explotó muy cerca, era muy ruidoso, pensé que eran solo cohetería, pero luego hubo rumores, nos enteramos de que hubo un tiroteo, hubo mucha confusión dentro del estadio y en un momento la multitud alarmada empezaron a caer al suelo mientras otros le pasaban por arriba, así que es cierto que había un ambiente muy, muy especial. Hasta dejé mi casco en el interior, lo dice un bombero, ¿eh? Tengo un amigo que viene de España, que llega aquí y me dice, bueno, vaya noche la que me tocó. Ya que estas imágenes están estáticas, vamos a complementarlas con las que habíamos preparado de última hora para, previendo que iba a ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? Un bloqueo absoluto, ven que ahí no puede pasar ni una bicicleta. Así que la policía, esto que tenemos en pantalla, 3 explosiones se habían oído cerca de Stade de France, el Estadio de Francia, en el partido Francia-Alemania de fútbol. Tratando de salir ordenadamente, Francia 24 dijo que François Hollande había estado en el Estadio de Francia y que había sido sacado inmediatamente del área. Los helicópteros de la policía sobrevolaban el estadio norte de París. Hollande fue sacado a toda velocidad con las autoridades del Ministerio del Interior. Al menos 30 personas murieron en el principio y una situación de rehenes podría estar en pleno desarrollo en la capital francesa, según algunos reportes. Evacuar a toda la gente de este tremendo clásico de fútbol, un momento realmente aprovechado por quienes hayan colocado los elementos para generar este pánico, ¿no? Al menos 30 muertos en el primer instante, una situación de rehenes también, y se habla de rehenes también en algunos otros lugares de la capital, esto no confirmado. La policía confirma que ha habido no solo tiroteos, sino explosiones en el estadio. Pero el número de bajas todavía no está claramente establecido
y se teme que no es pequeña, ¿no? Por supuesto. Después del encuentro, la policía ha guiado a los fanáticos fuera del estadio. Estas son imágenes que estamos recibiendo en vivo. Los testigos dicen que la policía cerró el vecindario en el centro de París y que numerosa gente con armas de fuego dispararon incluso contra un restaurante, causando numerosas bajas. El partido de fútbol Francia-Alemania habían asistido el presidente François Hollande y esto ha generado la confusión que cabía esperar, ¿no? El pánico, la confusión después de las explosiones escuchadas cerca del Stade de France y múltiples centros de tensión. En algún momento haré pausas y dejaré el sonido original. Estamos recibiendo esto en vivo y en directo desde la capital gala para recopilar la información que está llegando como avalancha, ¿no? Francia, dice Reuters, se vio sacudida por múltiples ataques simultáneos en sitios alrededor de París en la noche de hoy viernes 13 de noviembre y los medios de comunicación franceses hablan de decenas de muertos y rehenes que estarían recluidos en una sala de conciertos en la capital. Esto sería en varios focos. Los ataques armados y con bombas aparentemente coordinados vinieron en toda la ciudad. Un miembro fundador de la coalición liderada por Estados Unidos, Francia, parecería estar vinculado esto a los ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico en Siria e Irak. Estaban en alerta máxima para los ataques terroristas antes de una conferencia sobre el clima mundial que debería abrirse a finales de este mes. Estamos recibiendo imágenes en vivo y en directo desde la capital gala. Fuentes de seguridad occidentales dijeron que sospechaban de un grupo militante islámico que estaría detrás de esta auténtica carnicería. Estamos viendo aquí a las unidades de protección civil que, junto con todos los que se ponen en los planes de emergencia en funcionamiento, han actuado para hacer frente a esta situación que por ahora recupera cierta forma de control, pero que fue realmente caótica. Estamos esperando de un momento a otro, atención señor director, estoy monitoreando el satélite Reuters y advierten que en cualquier momento habrá nueva información en vivo sobre las consecuencias de este tiroteo. Por ahora continuamos con el satélite en el que estamos y eventualmente pasaremos en vivo y en directo a el satélite de Reuters. Seguimos con Associated Press en este momento y preparado al cambio del anuncio que está centelleando en su monitor de control. Bueno, esto podemos hacerlo porque, como ustedes saben, quienes habla es el propio productor del programa y no necesitamos, como en otros programas, teleprompter o un libreto previamente preparado. Cuando los acontecimientos están en pleno desarrollo es cuando realmente se ve cómo la adrenalina nos hace vibrar con el periodismo, pero esto no es para sonrisas. Esto es un auténtico drama en pleno desarrollo que estaba previsto por las autoridades francesas, pero que sin embargo les tomó con los pantalones abajo, ¿no? Porque además eligieron un día de gran concurrencia, un día de estadios llenos y un día donde la gente salía a disfrutar del viernes a la noche en la capital gala, ¿no? Hay tomas estáticas por ahora. En Reuters tenemos un aviso que en cualquier momento conectaremos. Y mientras tanto les hago el raconto de la información que vamos recibiendo. Vamos a dejar, si hay sonido ambiente aquí. Bueno, cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, realmente son en pleno desarrollo. El pánico, la confusión, después de fuertes explosiones escuchadas cerca del estadio de Stade de France, sacudidos por múltiples eventos hoy la capital gala,
ataques simultáneos en sitios de entretenimiento alrededor de París, nada menos que en la noche del viernes, ¿no? Y los medios de comunicación franceses están diciendo que por lo menos 60 personas murieron, otros hablan de mucho más de 100 y algunos de más de 120. Y los rehenes recluidos en una sala de conciertos de la capital. Los atacantes armados con armas automáticas y con bombas, aparentemente muy coordinados, vinieron como el país, miembro fundador de la coalición liderada por Estados Unidos, a librar ataques contra los combatientes del Estado Islámico, ¿no? Y en Siria e Irak, y parecería que esto es la revancha. Estaban en alerta máxima por posibles ataques terroristas ante la conferencia sobre el clima mundial que se abrirá a finales de este mes, pero aquí el largo brazo de los grupos terroristas se hizo sentir en el corazón de la capital Gala, y miren qué día, ¿no? Justo el viernes en la noche. Como parece un reflejo condicionado, pero fuentes de seguridad occidentales dijeron que sospechaban que un grupo militante islámico estaba detrás de esta carnicería. Al menos 2 explosiones cerca del Estadio Nacional, el Estadio de Francia, donde se jugaba un amistoso partido de fútbol Francia-Alemania, a la que asistieron, entre otras autoridades, el propio presidente François Hollande. Uno de los testigos que estaba en el estadio dijo que había una gran confusión cuando escuchó las explosiones. Había confusión, escuchamos 2 explosiones, pero al principio me pareció que podían ser cohetes, pero luego hubo un montón de rumores en el interior del estadio, estábamos en la puerta E, un explosivo muy grande explotó muy cerca, muy ruidoso, pero pensé que eran solo cohetería, pero luego hubo rumores, nos enteramos que además hubo un tiroteo, hubo mucha confusión dentro del estadio. La multitud muy alarmada. Cambiemos a Reuters, señor director. Bien, seguimos en el bulevar donde habíamos iniciado la transmisión. Aquí vemos gente que había estado en shock y está cubierta con la capa para hipotermia que vemos ahí brillando como si fuera de oro. Están siendo los atendidos, los que pueden ser atendidos en el lugar. No hay mucha facilidad para trasladarlos a hospitales, pero sí los sapeurs-pompiers pueden hacerlo con sus ambulancias. El caos en todo el centro de París y sobre todo en la Île-de-France. Verdaderamente son acontecimientos en pleno desarrollo. Y la policía, los sapeurs-pompiers, los bomberos, todos los grupos de emergencia se han activado. Por lo demás, hubo confusión por todas partes, ¿no? Alguien dijo, dejé mi casco en el interior, había que salir. Tengo un amigo que viene de España, que llega aquí y se encuentra con esta noche, dijo, ¿no? El partido de fútbol continuó hasta el final, pero el pánico estalló en la multitud mientras los rumores se propagaban de un ataque terrorista y los espectadores se montaron espontáneamente en el campo de juego del estadio. Todo iba bien, el equipo francés ganaba, todos estábamos contentos, pero cuando salimos del estadio, gran desencanto, todo arruinado, todo el mundo empezó a entrar en pánico. El pánico se propagó rápidamente, como es en estos casos, y ahora es imposible volver a casa. Los trenes están que no cabe un alma, gente por todas partes. El transporte no funciona en general por el de la tranca de tránsito. Vean, todo el mundo ahí con la capa para la hipotermia, ¿no? Las capas doradas, que son elemento fundamental de la emergencia. Jérôme, que asistía al partido, dice, bueno, no sé cómo voy a volver a mi casa para este tremendo partido que tanto estuvimos esperando, ¿no? Caos por todos lados, el tránsito se ha vuelto un caos absoluto. La cadena de televisión TF1 dijo que hasta 35 personas habían muerto en la primera estimación cerca del estadio de fútbol, incluyendo 2 atacantes suicidas sospechosos. Y esto solo en lo que tiene que ver con el barrio Saint-Denis, al norte del centro de París. Hubo informe de posiblemente hasta 4 lugares diferentes donde hubo intensos tiroteos, todos cercanos al centro de París, uno de los cuales se terminó con una toma de rehenes en un lugar popular de la música rock,
dijeron testigos, ¿no? La policía confirmó que hubo tiroteos y explosiones, no solo en el estadio, pero nadie sabe hasta ahora el verdadero número de bajas. Mientras se ve esto trancado, vamos a cambiar de satélite, señor director. Estamos en el de Associated Press. Cambiemos a Reuters, a ver cómo están cubriendo la situación. Ahí está. Estamos en Reuters. La situación se parece a la misma. En general, la televisión TF1 dijo que los números de muertos no se podían estimar con exactitud, pero estaban cercanos a los 40 en las últimas versiones. Hasta 4 tiroteos en diferentes zonas del centro de París, de las cuales se convirtieron luego en toma de rehenes. Y esto parece que todavía no está resuelto. Ataques armados y con bombas aparentemente coordinados se vivió en un país que es, para los que buscamos causas geopolíticas, un miembro fundador de la coalición liderada por Estados Unidos para lanzar los ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak. Por lo tanto, sabedores de esto estaban en alerta máxima para ataques terroristas, incluso antes de la conferencia sobre el clima mundial, que trae a 116 líderes, por lo menos de todo el mundo, y que tiene que inaugurarse a fines de este mes. Es decir, París contaba con la aprobación de todos, ¿no?, para la conferencia sobre el clima de nuestra querida, contaminada y única. 116 delegaciones del más alto nivel en todo el mundo habían decidido, sí, claro, vamos a París. Y vean el antecedente que le están presentando a los delegados de no menos de 116 delegaciones que tienen que tratar el clima y sus alteraciones en la capital gala, con todas las garantías habidas y por haber. Vean esto, ¿no? Un infierno controlado ahora en cuanto a que no hay tiroteos ni explosiones, pero las consecuencias están en pleno desarrollo, ¿no? Las fuentes de seguridad occidentales dijeron que sospechan, como de costumbre, ¿no?, que un grupo militante islámico estuviera detrás de esta carnicería. Como les decíamos, el Estadio de Francia fue hoy un poco el epicentro, ¿no? Y tenemos... Un momento, porque tengo aquí información de última hora. Enseguida estoy con ustedes, quedan con el sonido ambiente en directo de París. Bien, el equipo de dossier, siempre adicto a la adrenalina, nos informa que acaba de llegar informaciones referentes al estadio. Tengo aquí que va dejando la zona del Estadio de Francia. C'était assez Aquí está. confus en fait, parce que nous on a entendu 2 explosions. Moi, au départ, je pensais que c'était des bombes agricoles. Escuchamos 2 explosiones, pero al principio me pareció que eran bombas de mano o algo así, de cohetes. Luego había un montón de rumores en el interior del estadio. Estábamos en la puerta E. La explosión se oyó muy cerca y la verdad que fue muy ruidoso. Angoissant, je dirais, pour tout le monde, les gens qui étaient par terre, etc. Pensé que eran siempre cohetes o algo así, pero luego hubo rumores. Nos enteramos de que había un tiroteo, mucha confusión dentro del estadio, un flechazo. La multitud se sintió muy alarmada, sucedió con la gente que quería saltar a tierra. Había un ambiente especial, ¿no? Dejé mi casco en el interior, fue impresionante. Tengo un amigo que viene de España, que llega aquí. Tout se déroulait bien, l'équipe de France a gagné, on était tous contents et à la sortie du stade, grosse désillusion, la fête gâchée, il y a eu des mouvements de foule, tout le monde a commencé à paniquer. Ça allait assez vite et là, impossible de rentrer, les horaires bouchés, du monde partout. Jérôme dice, todo iba bien, el equipo francés ganó, todos estábamos contentos, pero cuando salimos del estadio, un gran desencanto. Nos arruinaron la noche y el partido, todo el mundo empezó a entrar en pánico. Todo sucedió rápidamente y ahora es imposible volver a casa. Los trenes están llenos, hay gente por todas partes, es muy estresante y hay un gran lío en todo París, decía este hombre que había logrado salir del Estado de Francia.
France, y la situación, por más que esté relativamente controlada, ha generado una onda expansiva de gente que se quiere ir del centro de Francia y volver a sus casas y seguir esto, si acaso, por la televisión, pero la cosa es un caos, es decir, toda la zona de París central está bloqueada. Tenemos en Associated Press un insert que dice, lo voy a traducir de francés, al menos 120 muertos en París. Mínimo 120 muertos confirmados. Vamos a P, señor director. Cambiamos al satélite de Associated Press. Il est 3 heures du matin. Merci d'être en direct avec nous dans cette édition spéciale. Señor director, cambiemos a Associated Press, satélite de Associated Press. On fait plusieurs dizaines de morts. On parle de au moins 120 morts, un bilan impensable. La capitale dans le sang et l'effroi. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de notre pays. Un véritable carnage. Bueno, el rendezvous, toda la situación, ¿no? Todo iba bien, el equipo francés ganó, todos estábamos contentos, pero cuando salimos del estadio, gran desencanto. El partido fue arruinado, todo el mundo empezó a entrar en pánico, todo sucedió rápidamente y ahora es imposible volver a casa. Los trenes repletos, gente por todas partes, muy estresante y es un gran lío en todo París. Vean, las fuerzas especiales con fusiles de asalto, y mira telescópica. Había confusión, escuchamos 2 explosiones, pero al principio me pareció que era bombas agrícolas, algo así, cohetes. Luego hubo un montón de rumores en el interior del estadio. Estábamos saliendo por una de las puertas y algo explotó muy cerca. Es cierto que era muy ruidoso, pero pensé que eran solo, bueno, cohetería. Pero luego hubo rumores, nos enteramos de que hubo un tiroteo, hubo mucha confusión dentro del estadio y la multitud muy alarmada comenzó a correr. Hay un ambiente especial. Olvidé todo en el interior. La cuestión era salir del estadio o que lo aplastara a uno la avalancha de gente. Todos los elementos de socorro, la Cruz Roja ahí presente, la Croix Rouge y les sapeurs-pompiers, es decir, el servicio de bomberos, de auxilio y rescate también, combinando inmediatamente la emergencia, ¿no? Hubo enorme confusión, se oyeron varias explosiones y el pánico después de las explosiones escuchadas cerca del estadio, del Stade de France, donde había una verdadera multitud congregada, ¿no? Francia sacudida por múltiples ataques simultáneos en sitios de entrenamiento alrededor de París en la noche del viernes, y los medios de comunicación franceses dicen que por lo menos decenas de muertos y rehenes. Mientras proceso información que me está llegando en caliente al estudio de Dossier, fuentes de seguridad occidentales dijeron que sospechan que un grupo militante islámico estaba detrás de esta carnicería, pero no dicen qué grupo ni qué fuentes. Esto llega por Reuters. Los ataques armados y con bombas aparentemente coordinados vinieron como a aprovechar la cantidad de gente acumulada a la salida de un estadio y justamente noche de viernes. El miembro fundador de la coalición liderada por Estados Unidos, Francia, se libraron ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico en Siria e Irak y estaban en alerta máxima para cualquier tipo de ataque terroristas antes de la conferencia sobre el clima mundial que se abre a finales de este mes. Al menos 2 explosiones cerca del Estadio Nacional, el Stade de France, donde se jugaba nada menos que el amistoso de fútbol entre Francia y Alemania, a la que asistía el propio presidente François Hollande. Las tomas un poco estáticas en las zonas donde se concentró el Dramón, que está en pleno desarrollo todavía porque no ha podido ser evaluado, la situación está muy caliente. Cambiemos al otro satélite, señor director. Ahí vemos al servicio de sapeurs-pompiers, es decir, los que hacen los primeros auxilios, llevando a los heridos
y trayendo equipo especial para poder enfrentarse a cualquier eventualidad. Los sapeurs-pompiers sería el equivalente a nuestro servicio de emergencia y nuestros bomberos. El partido, no obstante, continuó hasta el final, pero el pánico estalló en la multitud mientras los rumores de la propagación de un ataque y los espectadores se llevaban a cabo y se regaban por todo el estadio, montando de forma espontánea en el terreno de juego, ¿no? Tengo un amigo que viene de España, que llega aquí, tengo la sensación de que es una situación muy especial en París esta noche, dijo a Reuters Televisión, uno de los que logró salir de allí. Había una confusión, escuchamos 2 tremendas explosiones, pero al principio me pareció que eran alguna especie de gran cohetazo. Luego un montón de rumores en el interior del estadio. Estábamos en la puerta E, algo muy fuerte explotó muy cerca, era muy ruidoso. Pensé que eran solo cohetería, pero luego hubo rumores, nos enteramos de que hubo un tiroteo, hubo mucha confusión dentro del estadio y en un momento la multitud alarmada empezaron a caer al suelo mientras otros le pasaban por arriba. Así que es cierto que había un ambiente muy, muy especial. Hasta dejé mi casco en el interior. Lo dice un bombero, ¿eh? Tengo un amigo que viene de España, que llega aquí y me dice, bueno, vaya noche la que me tocó. Ya que estas imágenes están estáticas, vamos a complementarlas con las que habíamos preparado de última hora para Bataclan, uno de los lugares míticos, legendarios de la noche parisina, donde tenía lugar un concierto de la banda de rock estadounidense Águilas del metal, ¿no? Ese género extraño de rock, Eagles of Death Metal. Águilas de la muerte, ¿no? Y vean lo que ha traído. El tiroteo tuvo lugar en el King Street Fontaine, que se llevó a cabo directamente desde el suelo, según varios testigos, entrevistados por un reportero de Le Figaro que estaba operando en el lugar. Seguimos en este momento en paralelo se registraron al menos 3 explosiones junto al Estadio de Francia que causaron, según las primeras estimaciones, no menos de 3 muertos en primera instancia. Uno de los testigos dijo, primero escuchamos un tiro, pensábamos que eran fuegos artificiales o un petardo, entonces se oyó una gran explosión. Todos entendimos entonces que la cosa era de otro carácter y que se trataba de algo horrible. La gente corrió a refugiarse en una hamburguesería cercana y en la esquina de la Rue de Faubourg du Temple y en la Rue de la Fontaine al Rey se encontraron con un escenario en paralelo donde había al menos 3 explosiones, fundamentalmente en el área del Estadio de Francia, ¿no? Las fuerzas de seguridad cerraron todas las salidas y entraron al estadio con capacidad para 80.000 espectadores y evacuaron al presidente francés François Hollande, que asistía al evento deportivo. Naturalmente, esto tiene por el momento lecturas muy encontradas y el ataque en París ya se habla de más de 120 muertos, algunas cifras hablan de 140. La zona de la Place de la République, cerca del Stade de France, el Estadio de Francia, donde se jugaba el partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania. Se escucharon varias explosiones, una parte de los asistentes se resguardó en la propia cancha del estadio de fútbol. Los primeros balances de la prefectura de policía hablaban de al menos 35 muertos y 60 heridos, pero ya se está hablando de 140. Uno de los tiroteos ocurrió en la sala de conciertos Le Bataclan, como decíamos, en el distrito 11 de la ciudad, durante el concierto del grupo californiano Eagles of Death Metal, y donde aparentemente continuaba hasta este momento, y mientras no se informe lo contrario, una toma de rehenes.
No tenemos audio original en esta transmisión y vamos a cambiar por un momento a Reuters, señor director. Veamos la toma del Boulevard. Dejemos el sonido ambiente. Ahora hay una muy tensa calma. Unidades de emergencia. Ya no caben más vehículos en este Boulevard. Repetimos, esto ha ocurrido en el King Street Fountain, que se llevó a cabo directamente desde el suelo, según varios testigos entrevistados por un reportero de Le Figaro en el lugar. Tenía que ver esto coincidiendo con el concierto de la banda estadounidense Eagles of Death Metal. Águilas de la Muerte, ¿no? Y del metal. Poco después comenzaron los disparos en la cercana sala de fiestas Bataclan, uno de los lugares muy concurridos y muy conocidos de la noche parisina, y fueron 3 ataques simultáneos. Una fuente policial confirmó 2 tiroteos en el centro de París en la primera instancia, así como explosiones registradas en el Estadio Nacional de Francia, donde se disputaba el encuentro amistoso de fútbol Francia-Alemania. En este momento nos llega más información. Estamos en el epicentro del evento. El presidente de Francia, François Hollande, declaró el estado de emergencia luego de que no menos de 120 personas, ahora se habla de 140 personas, murieron y varias quedaron heridas en una serie de ataques ocurridos este viernes en París. El mandatario también anunció que la circulación quedará prohibida dentro de toda la Île-de-France, es decir, la isla de Francia, el corazón de la capital francesa. Y se estableció además un cierre de todas las fronteras, dado el carácter de este tipo de acción terrorista, lo que haría pensar que después de semejante ataque a la hora y en los lugares de mayor concurrencia, estamos recibiendo las últimas informaciones, la gente trataría de evadir responsabilidades huyendo, por lo tanto se ha ordenado el cierre de fronteras. Tenemos aquí, el mandatario también acaba de anunciar que la circulación quedará prohibida dentro de la Île-de-France. La isla de Francia es el corazón de la capital francesa, ¿no? Que está entre 2 cursos de agua, muy conocidas por todos, y se restableció el control absoluto de las fronteras. Es un horror. Hemos tomado una decisión, movilizar toda la fuerza posible para la neutralización de los terroristas, dijo François Hollande, lo acaba de decir, en una conferencia de prensa en la que su tensión como mandatario, como primera autoridad de Francia, era evidentísima. Sigue llegando información, escuchemos video del presidente de Francia. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. En este momento, mientras hablo, hay ataques terroristas de una medida sin precedentes que se están llevando a cabo en forma amplia en París. Hay docenas de muertos, muchos heridos y es un verdadero horror. Sur ma décision, mobiliser toutes les forces possibles. Hemos tomado la decisión de movilizar a todas las fuerzas posibles para neutralizar a los terroristas y garantizar la seguridad de todas las áreas que podrían estar interesadas. También he ordenado a los militares estar presentes en la forma más amplia en París para asegurarnos de que no haya nuevos ataques ni puedan tener lugar. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. La segunda decisión que he tomado es cerrar las fronteras. Debemos asegurarnos de que nadie pueda volver a llevar a cabo tales actos. Y al mismo tiempo que los que han llevado a cabo estos crímenes también sean detenidos antes de tratar de salir del país. Otro decreto de emergencia de Hollande, cerrar las fronteras y volvemos al epicentro. Estamos en vivo y en directo en el lugar de las explosiones que se escucharon cerca del Estadio Nacional de Francia.
totalmente cerrada el área, y donde se jugaba, como les dije al comienzo, el amistoso fútbol Francia-Alemania, al que asistía el propio presidente Hollande, que está ciertamente bastante conmovido, ¿no? El hombre salió a dar la cara, pero la situación es realmente comprometida, y para los que conocemos el estilo de Hollande, que estamos cansados de verlo, el hombre estaba bastante fuera del foco habitual, ¿no? Donde siempre habla con autoridad, con decisión, estaba realmente afectado, ¿no? Hollande dijo en esta breve declaración que les acabamos de mostrar que hay una reunión de gabinete de emergencia, y en este momento había dicho, mientras yo les hablo, los ataques terroristas en una medida sin precedente se están llevando a cabo de la manera más amplia en la capital gala. Hay docenas de muertos, muchos heridos. Bueno, el propio presidente dijo textualmente, es un horror. Estaba un poco fuera del Hollande que estamos acostumbrados a ver con el aplomo y la seguridad de je suis le chef d'État, nada de eso. Estaba golpeado. Debemos asegurarnos de que en aniversario, además, fecha golista, del general de Gaulle, interesante coincidencia, absolutamente dramática, por cierto, ¿no? Escuchemos. Fuentes de seguridad y de inteligencia occidentales dijeron que sospechaban de un grupo militante islámico que podría estar detrás de esta carnicería. Esto da lugar a las más absolutas y extrañas especulaciones, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el centro de París, como vemos, está absolutamente bloqueado. Y el número de muertos podría superar en la última medida 140. El presidente Hollande declaró el estado de emergencia en Francia, como les dijimos. Se cerraron las fronteras nacionales a raíz de una serie de ataques en plena noche del viernes, en la que no hay menos de 140 muertos. El estado de emergencia se decretó cuando iba la cifra ya fatídica por 120 muertos. El mandatario también anunció que la circulación queda prohibida dentro de la Île-de-France. La Île-de-France es el corazón de París, ¿no? 2 ramales del Sena, y dentro quedan algunas de las más interesantes lugares históricos y de diversión también en la noche parisina. Entonces la Île-de-France queda toda cerrada, se cierran las fronteras, se declara el estado de emergencia, y el mandatario, evidentemente muy diferente al jefe de Estado que vemos cuando sale en cadena, acaba de dar las declaraciones que le mostramos a ustedes en vivo, en directo. Tenemos 2 versiones de los acontecimientos, estamos en Reuters, cambiémonos a Associated Press, señor director. Esta es la otra versión, que no da muchas esperanzas de que la situación mejore. Acabamos de recibir otra información. En este momento, cuando en Venezuela son las 21:24, la 2124, hora militar, los muertos llegan a, señor coordinador, 153 muertos. En este momento se ha dado a conocer esa cifra fatídica. Esto, lamentablemente, es una cifra que tiende a crecer porque no se ha podido llegar a todos los lugares donde se produjo esto. Pero reiteramos, Île-de-France, que es el corazón de París, cerrado. El presidente apareció en televisión, por supuesto, sin maquillaje, sin la adecuada iluminación, en una conexión en caliente, un poco más que desencajado. No es el presidente que estamos acostumbrados a ver en las transmisiones oficiales, y definitivamente está bajo un fuerte impacto. Cambiemos a Reuters, señor director, a ver cómo está. Bien. Estos son todos los despliegues de los camiones de seguridad, no solo los de emergencia y asistencia directa, sino los sapeurs-pompiers. Vamos a ver el sonido ambiente.
Silencio y tensión en todo París. Ya volvemos, manténgase en esta idea. Estoy recibiendo nueva información, inmediatamente les dejo con esta imagen y volvemos. Oui. En Reuters, cambiemos a Associated Press, señor director, otra perspectiva del lugar. Repetimos, estado de emergencia en Francia tras ataques que causan más de 140, algunos dicen que 150 podrían ser los muertos en París. El presidente de Francia, François Hollande, descompuesto en una aparición de emergencia, cero maquillaje, cero ayuda, declaró estado de emergencia, luego que al menos 120 personas murieron y varios quedaron heridas en una serie de ataques ocurridos este viernes en París. El mandatario también anunció que la circulación quedará prohibida dentro de la Île-de-France, el corazón de la capital, ¿no? Y restableció el control de todas las fronteras. Recordemos que esto está vinculado con la confusión y las explosiones escuchadas en el Stade de France, Estadio de Francia, y esto pone también en cierto protagonismo a los miembros del partido de fútbol que se jugaba hoy, ¿no? Tendremos, me informan los del equipo de producción de Dossier, declaraciones en menos de un minuto de gente que tiene que ver con el protagonismo del pánico y la confusión después de las explosiones escuchadas en el Estadio de Francia, ¿no? Vamos a escuchar a uno de los que estaba en el juego, un miembro del juego de fútbol, Gregory, y voy a intentar traducírselos. Esta es la gente. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, vaya que viernes, gracias a Dios es viernes, pero ya verán qué viernes hay, por ejemplo, en la capital Gala. Hoy era un día de eventos deportivos, de gente en estado emocional, y la realidad es que se ha transformado en un viernes sangriento en París. Y esto tiene varias lecturas porque está en este momento en pleno desarrollo. Y cuando decimos en pleno desarrollo, es que nos vamos a conectar con la capital Gala, donde hay una verdadera matanza, tiroteos en varios lugares. A priori uno podría decir, ¿hay vinculación con algunos eventos en desarrollo en el Medio Oriente? No lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que ya los números de muertos por estos tiroteos, en plural, pueden estar en el ámbito de las 50 a 60 personas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, conectamos en vivo y en directo con la capital Gala. Esto en una relativa calma, uno de los grandes bulevares, es la situación actual. Escuchemos el sonido ambiente. Despliegue de fuerzas especiales, comandos, bomberos, les sapeurs-pompiers y las ambulancias. 2 tiroteos simultáneos en pleno centro de París, uno en la zona del Place de la République, cerca de Stade de France, donde se jugaba un partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania. Se escucharon varias explosiones,
Una parte de los asistentes se mantiene resguardada en la cancha del estadio. Este es el clima que estamos viviendo en París. El más reciente balance de la prefectura de policía habla de al menos 35 muertos y 60 heridos. Uno de los tiroteos ocurrió en la sala de conciertos Le Bataclan, en el distrito 11 de la ciudad, durante un concierto del grupo californiano Eagles of Death Metal, y donde aparentemente en este momento continúa una toma de rehenes. El otro tiroteo se registró en los restaurantes Le Petit Cambodge y Le Carillon, que quedan el uno frente al otro en el distrito 10. Sería interesante colocar aquí en vivo, en pleno desarrollo, París en pleno desarrollo, señor generador de caracteres. Cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Estamos transmitiendo directamente desde la capital Gala. Paralelamente, mientras se jugaba el segundo tiempo del amistoso entre Francia y Alemania, se escucharon varias explosiones seguidas. Gracias. El presidente François Hollande, que estaba presente en el estadio, fue evacuado de inmediato por las fuerzas de seguridad. Las primeras informaciones indican en los alrededores del Stade de France hubo 3 muertos, que hacen parte de la cifra dada hasta el momento y que no baja en la primera estimación de no menos de 50 muertos, aunque se habla de 58 muertos ya. Heridos de gravedad que podrían aumentar también esta cifra. El presidente Hollande se encuentra en el Ministerio del Interior y participa en una reunión de crisis, una sala situacional, para evaluar el caso. Por ahora, la última información que tenemos, lamentablemente, confirma nuestra estimación. En este momento, de 120 muertos confirmados. Y esto representa el caos, nada menos que un viernes en la noche, en el centro de París y en más de un lugar a la vez. Además de la concentración y la intención que había con los eventos deportivos, están trabajando fuerzas especiales, las ambulancias, los sapeurs-pompiers, es decir, los bomberos, zapadores rescatadores, y esto nos retrotrae a una situación tensa de la que ya habían hablado de alguna manera los servicios de seguridad. Veamos qué tenemos, esto es por lo que respecta a Reuters. Veamos ahora a Associated Press. Señor director, conectemos con Associated Press, que está transmitiendo en vivo y en directo también, nuestro satélite alterno. Aquí lo tenemos. En pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Y esto significa que seguiremos ampliando esto. Esto justamente cuando hoy en Viena se reunían líderes de 16 países de la Unión Europea y de las Naciones Unidas en una ronda de negociaciones encaminadas a encontrar una solución al conflicto sirio. Normalmente cuando hay una actividad de este tipo en París se le vincula con los temas automáticamente, no siempre es justo hacerlo, con los problemas del Medio Oriente. Las primeras imágenes y las primeras informaciones, repito, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde París. Al menos 40 personas habían muerto y ahora ya nos hablan de 120 como mínimo. El ambiente, vamos a ver si llega algo desde Reuters. We will keep people apprised as more unfolds, but I've been speaking with our national security team to ensure that everything is being done to keep people safe. Cada uno de los mandatarios a través de sus voceros dicen que están en contacto con las fuerzas de seguridad y sus equipos de emergencia. Se refiere a todos aquellos que pueden tener víctimas, entre los que hoy no menos de 120 han muerto en la capital Gala. Pero aquí tenemos banderas canadienses, así que estamos, bueno, desde luego Canadá tiene una enorme población quebecois y es uno de los idiomas oficiales. La vinculación con Francia siempre es inmediata y muy emocional. Volvamos a Associated Press, señor director. Aquí tenemos París.
Y fueron 3 ataques simultáneos según las últimas informaciones. El primer tiroteo habría tenido lugar en las terrazas de los bares Le Carillon y Le Petit Cambodge en el distrito 10 de París, junto al canal Saint-Martin. 3 ataques simultáneos. Según pudieron comprobar varias agencias, en este caso vamos a citar a la española EFE, varios cadáveres yacen todavía en el suelo, mientras que varios heridos están siendo atendidos en el lugar y evacuados en la medida de lo posible a los hospitales más cercanos. Un testigo de los hechos, identificado como Leslie Gihard, explicó que el autor de los disparos era un solo hombre que portaba un rifle de asalto, automático obviamente, y que aparentemente se trataba de un Kalashnikov, y que tuvo además la capacidad de vaciar el cargador, volver a cargarlo y seguir disparando. Poco después comenzaron los disparos en la cercana sala de fiestas, previendo que iba a ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? Bloqueo absoluto, ven que ahí no puede pasar ni una bicicleta. Así que la policía, esto que tenemos en pantalla, 3 explosiones se habían oído cerca de Stade de France, el Estadio de Francia, en el partido Francia-Alemania de fútbol. Tratando de salir ordenadamente, Francia 24 dijo que François Hollande había estado en el Estadio de Francia y que había sido sacado inmediatamente del área. Los helicópteros de la policía sobrevolaban el estadio norte de París. Hollande fue sacado a toda velocidad con las autoridades del Ministerio del Interior. Al menos 30 personas murieron en el principio, y una situación de rehenes podría estar en pleno desarrollo en la capital francesa, según algunos reportes. Evacuar a toda la gente de este tremendo clásico de fútbol, un momento realmente aprovechado por quienes hayan colocado los elementos para generar este pánico, ¿no? Al menos 30 muertos en el primer instante, una situación de rehenes también, y se habla de rehenes también en algunos otros lugares de la capital, esto no confirmado. La policía confirma que ha habido no solo tiroteos, sino explosiones en el estadio. Pero el número de bajas todavía no está claramente establecido y se teme que no es pequeña, ¿no? Por supuesto. Después del encuentro, la policía ha guiado a los fanáticos fuera del estadio. Estas son imágenes que estamos recibiendo en vivo. Los testigos dicen que la policía cerró el vecindario en el centro de París y que numerosa gente con armas de fuego dispararon incluso contra un restaurante, causando numerosas bajas. El partido de fútbol Francia-Alemania habían asistido el presidente François Hollande y esto ha generado la confusión que cabía esperar, ¿no? El pánico, la confusión después de las explosiones escuchadas cerca del Stade de France y múltiples centros de detención. En algún momento haré pausas y dejaré el sonido original. Estamos recibiendo esto en vivo y en directo desde la capital gala para recopilar la información que está llegando como avalancha, ¿no? Francia, dice Reuters, se vio sacudida por múltiples ataques simultáneos en sitios alrededor de París en la noche de hoy viernes 13 de noviembre y los medios de comunicación franceses hablan de decenas de muertos y rehenes que estarían recluidos en una sala de conciertos en la capital. Esto sería en varios focos. Los ataques armados y con bombas aparentemente coordinados vinieron en toda la ciudad. Un miembro fundador de la coalición liderada por Estados Unidos, Francia, parecería estar vinculado esto a los ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico en Siria e Irak. Estaban en alerta máxima para los ataques terroristas antes de una conferencia sobre el clima mundial que debería abrirse a finales de este mes. Estamos recibiendo imágenes en vivo y en directo desde la capital gala.
Fuentes de seguridad occidentales dijeron que sospechaban de un grupo militante islámico que estaría detrás de esta auténtica carnicería. Estamos viendo aquí a las unidades de protección civil que, junto con todos los que se ponen en los planes de emergencia en funcionamiento, han actuado para hacer frente a esta situación que por ahora recupera cierta forma de control, pero que fue realmente caótica. Estamos esperando de un momento a otro, atención señor director, estoy monitoreando el satélite Reuters y advierten que en cualquier momento habrá nueva información en vivo sobre las consecuencias de este tiroteo. Por ahora continuamos con el satélite en el que estamos y eventualmente pasaremos en vivo y en directo a el satélite de Reuters. Seguimos con Associated Press en este momento y preparado al cambio del anuncio que está centelleando en su monitor de control. Bueno, esto podemos hacerlo porque, como ustedes saben, quienes habla es el propio productor del programa y no necesitamos, como en otros programas, teleprompter o un libreto previamente preparado. Cuando los acontecimientos están en pleno desarrollo es cuando realmente se ve cómo la adrenalina nos hace vibrar con el periodismo, pero esto no es para sonrisas. Esto es un auténtico drama en pleno desarrollo que estaba previsto por las autoridades francesas, pero que sin embargo les tomó con los pantalones abajo, ¿eh? Porque además eligieron un día de gran concurrencia, un día de estadios llenos y un día donde la gente salía a disfrutar el viernes a la noche en la capital gala, ¿no? Hay tomas estáticas por ahora. En Reuters tenemos un aviso que en cualquier momento conectaremos. Y mientras tanto les hago el raconto de la información que vamos recibiendo. Vamos a dejar, si hay sonido ambiente aquí. Bueno, cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, realmente son en pleno desarrollo. El pánico, la confusión, después de fuertes explosiones escuchadas cerca del estadio de Stade de France, sacudidos por múltiples eventos hoy la capital gala, ataques simultáneos en sitios de entretenimiento alrededor de París, nada menos que en la noche del viernes, ¿no? Y los medios de comunicación franceses están diciendo que por lo menos 60 personas murieron, otros hablan de mucho más de 100 y algunos de más de 120. Y los rehenes recluidos en una sala de conciertos de la capital. Los atacantes armados con armas automáticas y con bombas, aparentemente muy coordinados, vinieron como el país, miembro fundador de la coalición liderada por Estados Unidos, a librar ataques contra los combatientes del Estado Islámico, ¿no? Y en Siria e Irak, y parecería que esto es la revancha. Estaban en alerta máxima por posibles ataques terroristas ante la conferencia sobre el clima mundial que se abrirá a finales de este mes, pero aquí el largo brazo de los grupos terroristas se hizo sentir en el corazón de la capital gala, y miren qué día, ¿no? Justo el viernes en la noche. Como parece un reflejo condicionado, pero fuentes de seguridad occidentales dijeron que sospechaban que un grupo militante islámico estaba detrás de esta carnicería. Al menos 2 explosiones cerca del Estadio Nacional, el Estadio de Francia, donde se jugaba un amistoso partido de fútbol Francia-Alemania, a la que